En el mundo hispano parece que este año es uno de los más populares cuando se trata de la inteligencia artificial. Si vemos la cantidad de búsquedas a nivel mundial de esta palabra, vemos que ha habido un pico tremendo de interés este año. En esta gráfica, un valor de 100 representa el momento más alto en popularidad, así que podemos decir que en cuanto a búsquedas de Google se refiere, los hispanohablantes nunca habíamos tenido tanto interés por encontrar respuestas sobre este tema. Colombia, Bolivia y Ecuador están a la cabeza en interés proporcional al total de búsquedas por país durante los últimos 5 años. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Es lo mismo que el llamado machine learning o aprendizaje automático en español? ¿Y dónde entran las redes neuronales en todo esto? Primero, la inteligencia artificial es un campo dentro de la ciencia computacional que busca crear máquinas que imiten el comportamiento humano, como procesar el lenguaje, tomar decisiones o reconocer imágenes. Vemos incluso inteligencia artificial en los videojuegos. Por ejemplo, cuando los personajes se mueven en un mapa, normalmente usan algo llamado pathfinding, donde la computadora busca el camino más corto entre dos puntos a través de un sistema de reglas. Si quieres que un personaje se mueva libremente en el mapa y se detenga solo cuando ve al jugador, debe haber una regla explícita para que tome esta acción. Si no le dices qué hacer, no tomará acciones por sí mismo. Esto es un tipo de inteligencia artificial que no es machine learning. El machine learning es una rama de la inteligencia artificial donde los algoritmos aprenden a tomar decisiones basados en los datos disponibles y son capaces de tomar decisiones sin que debas programarlos explícitamente. Esto es importante si debemos crear predicciones para las que no hay una regla explícita o si toma mucho tiempo escribir 100 o 200 reglas en situaciones que cambien muy rápido. Uno de los algoritmos más básicos usados en Machine Learning es la regresión lineal. Imagínate una serie de puntos que te dicen por cuánto dinero se han vendido en el último año los vehículos de un lote de carros usados. Aquí podemos usar la regresión lineal para ajustar una línea recta a todos esos puntos y balancearla, de manera que si queremos estimar el valor de un auto que llega al lote, podemos usar este modelo para seguir la tendencia que ha habido en las ventas anteriores. Cabe decir que hay otros métodos de inteligencia artificial capaces de tomar decisiones que no son necesariamente machine learning, como los algoritmos de lógica difusa, pero esto es una historia aparte. Entonces, el machine learning o aprendizaje automático está dentro de la esfera de la inteligencia artificial, y lo que lo hace especial es la capacidad de aprender de los datos disponibles y mejorar su capacidad de predicción mientras más y mejores datos estén disponibles. Dentro del Machine Learning hay 3 categorías de algoritmos en general: el supervisado, no supervisado y semi-supervisado. También existe el aprendizaje de refuerzo, pero vamos a dejar este tema para otro momento ya que tiene características muy especiales que me gustaría discutir en detalle. Entonces, un ejemplo de modelo supervisado sería un algoritmo capaz de predecir si una máquina dentro de una línea de producción, por ejemplo, requiere mantenimiento preventivo o no. En este caso, tendríamos una serie de variables como las hojas de trabajo desde el último mantenimiento, los años de servicio, el tipo de trabajo, entre otras. Digamos que son cosas que por sí solas no son capaces de decirnos completamente si deberíamos hacer el mantenimiento o no. Vamos a imaginar que tenemos 10 de estas variables. Si alguien ha estado registrando diariamente el estado de las máquinas, independientemente de si requieren mantenimiento o no, podríamos tener una columna adicional que tenga un 0 si la máquina no ocupa ningún tipo de mantenimiento o un 1 si cualquier reparación se llevó a cabo ese día. A esto se le llama etiquetar datos. Un algoritmo supervisado tomaría las primeras 10 variables y sería capaz de decirnos si la etiqueta es un 0 o un 1 antes de que la falla ocurra, ya que las otras 10 columnas le están diciendo que esa máquina comienza a verse como una que necesita mantenimiento. ¿Cuál sería la diferencia con un modelo no supervisado? Hay ocasiones en que esa etiqueta no existe, ya que no tenemos manera de saber si el equipo falló o no en el pasado. Tener datos etiquetados es generalmente difícil y es muy caro de obtener. En esa situación podemos usar algoritmos no supervisados como el análisis de componentes principales, que son capaces de codificar la variación de los datos en 2 componentes, en combinación con K-medias, por ejemplo, que agrupará todos nuestros datos en grupos similares para ver qué tienen en común y si vemos que alguno de esos registros se sale de la norma. Y entonces, así tendremos una pista para investigar. Finalmente, los modelos semisupervisados combinan los datos etiquetados y no etiquetados para crear modelos más complejos. Podríamos tener el agrupamiento de datos no etiquetados, por ejemplo, utilizar un modelo supervisado donde podamos ver los que están etiquetados y darnos una mejor idea de qué significa entonces que estén agrupados de esa manera. Entonces, ¿dónde entran las redes neuronales en todo esto? Así como el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, las redes neuronales son una rama del Machine Learning. Estos algoritmos son muy especiales, ya que tienen una estructura que emula el cerebro humano,
con varias neuronas conectadas entre sí y que dan un resultado conjunto dependiendo de los valores que tengan individualmente. Este tema es realmente extenso, pero podemos decir que dependiendo del orden, el número de capas que tenga un modelo neuronal, por ejemplo, puede ser también supervisado o no supervisado, y combinar ambos métodos para lograr modelos semisupervisados. En resumen, podemos ver que estos tres conceptos están íntimamente relacionados y que existen como un conjunto más que como cosas separadas. Si tienes interés en la ciencia de datos, es posible que te muevas a lo largo y ancho de todo el campo de la inteligencia artificial, más allá de los modelos básicos de Machine Learning. Espero que todo esto ayude a entender las diferencias y espero que pronto hablemos de estos temas en detalle. Mucha suerte y que logren todo lo que se propongan.